con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días nos sentamos a platicar uno de los temas importantes en la agenda pública y bueno, pues en esta ocasión tenemos que voltear a ver el que ha sido el gran tema de los últimos días, la ola de apagones que ha pues desconectado a medio país. Las elevadas temperaturas de los últimos días han generado una fuerte demanda energética que ha provocado una crisis eléctrica en el país, la cual se vio reflejada la semana pasada en apagones que afectaron a más de 21 entidades. ¿Debemos acostumbrarnos a ver con mayor frecuencia este tipo de problemas de falta de energía? De acuerdo a las estadísticas del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación de México, por cada hora sin electricidad se generan pérdidas de $200 millones en el país. En 2021, dichos apagones causaron pérdidas de $2.700 millones en ese sector. En el año 2019, el gobierno federal decidió la cancelación de una línea de transmisión directa de alto voltaje que iría de Ixtepec, en Oaxaca, a Yautepec, en Morelos. Considerada como una supercarretera para trasladar la energía eléctrica, su licitación había sido lanzada durante el gobierno del presidente Peña Nieto e involucraba una inversión de $1.700 millones. En diciembre del 2021, la entonces secretaria de Energía, Rocío Nale, exponía ante la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores que nuestro país contaba con una cobertura del sistema eléctrico del 99.15% de la población. En junio del año 2022, el Centro Nacional de Control de Energía daba a conocer que el 83.9% de las emergencias que se tenían registradas ocurrían por fallas en la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. La llegada de la segunda ola de calor a nuestro país exhibió la fragilidad de nuestro sistema de energía eléctrica. A pesar de las advertencias de los especialistas sobre la falta de infraestructura, este sigue siendo un tema pendiente. ¿Qué ha llevado a México a enfrentar una crisis energética como la que se está viviendo? Gracias a Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto esta mañana para acompañarnos a pues tener esta numeralia para obviamente tener datos sobre los que debatir. Y bueno, saludo también a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Jorge Luis Montes, ¿cómo está usted? Qué gusto recibirte. Ángel, con mucho gusto estar aquí con todos ustedes como siempre. No, ya lo sabes, eres muy bienvenido, igual Gracias. Que siempre. Don Sergio Camacho, ¿cómo está usted? Don Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles en la base de análisis político también de con RR Noticias. Intensa agenda desde muy temprano la de hoy, ¿sí o no, don Sergio? Estamos carrereados. Bueno, ni hablar. Víctor Cuevas a la distancia, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido. Mi estimado Ángel, saludos a ti y a todos los compañeros de mesa y el equipo de RR Noticias. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Don Juan Luis Íñiguez va a ser el responsable de ir cerrando las rondas en esta ocasión. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido, Juan Luis. Encantado de estar en RR Noticias, mi estimado Ángel, compartiendo esta mesa con grandes analistas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya saben, 1 minuto para cada uno de los participantes. Vamos a entrar en materia. Es evidente que muchas personas se encontraron con la novedad de estos días de que se fue la luz y se fue la luz de manera reiterada, a veces en una tarde 3, 4 ocasiones, obviamente causando esta sobrecarga de los aparatos, sobrecarga que afectó a varios de ellos. Bueno, ya ni hablemos de las plantas fabriles que se quedaron congeladas y con la fuerza de trabajo ahí, pues tomando café, salimos a echar un cigarrito, viendo pues a ver de qué platicaban porque nos quedamos sin luz. ¿A qué lo debemos atribuir, Jorge Luis Montes? ¿No más al clima? Sí, Ángel. Bueno, una cosa es el clima, que ya lo ha explicado el gobierno federal, el propio presidente López Obrador. Sabemos todos que hemos tenido temperaturas extraordinariamente altas este año y eso ha generado una demanda muy importante. Pero el sector energético tiene una gran historia. Recordemos que Adolfo López Mateos en 1960 nacionaliza la industria eléctrica. Solamente había 44% de la población con este servicio en ese año. Producto de la nacionalización se puede distribuir energía eléctrica en todo el país. En el 2011 Calderón extingue Luz y Fuerza del Centro. En el 2013-2014 Peña Nieto privatiza otra vez el sector eléctrico y el presidente López Obrador manda una iniciativa muy importante para componer las cosas como lo hizo Adolfo López Mateos. Sin embargo, el PRI y el PAN votan en contra y estamos todavía ante una problemática importante producto de la privatización del sector energético. Creo que estos dos factores
influyen enormemente para que tengamos todavía algunos problemas en la materia. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge Luis. Sergio Camacho, ¿no más el clima ha influido en lo que tenemos estos días? No, definitivamente este es un asunto multifactorial, Ángel. Definitivamente el clima sí está incidiendo, y creo que para quienes luego reniegan del tema cambio climático, bueno, pues esto es una evidencia de ello, ¿no? Y sí influye el clima, pero vamos... Entre otros factores, hay uno que es muy evidente, ¿no? Y es el político, ¿no? Ahorita que mencionaba Jorge Luis los asuntos de la nacionalización, las privatizaciones, y ese es el tema, ¿no? Cómo se ha estado jalando de un extremo a otro, ¿no? Cuando se generó la reforma energética de Peña Nieto, pues era evidente que se les estaba dando mucha manga a los generadores de energía. O sea, sí se debe de incentivar la inversión privada, sobre todo que satisfaga ciertas demandas de la ciudadanía o de en este caso de energía, pero con ciertos controles, ¿no? Pero entonces ahorita el asunto de revertirlo es llevarlo al otro extremo, de nuevo a la nacionalización, donde de todos modos, bueno, sabemos que la Comisión Federal controla las líneas de transmisión, de distribución, y entonces yo creo que se pudo haber llegado a un mejor acuerdo en el tema de la generación. Entonces, lo que vemos ahora es que está habiendo mucha problemática por el tema político, y bueno, pues en el siguiente tema también bloque hablaremos del asunto mantenimiento. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Víctor Cuevas, preguntarte, ¿no más el clima influyó en lo que tenemos estos días? No, por supuesto que no es un factor, como bien se ha dicho en esta mesa, pero al final el clima es un factor perfectamente previsible. Sabemos que esta es la parte hídrica, la temporada de estiaje, y en la parte de consumo de energía eléctrica, uno de los picos en el consumo doméstico e industrial. Y el punto está en eso, en que todos son factores que son previsibles, y que en esa previsión, precisamente para eso están las instituciones del gobierno, para trabajar en consecuencia. Y al final, hoy las consecuencias son que hayamos escogido y votado por alguien que decía que no tiene mucha ciencia gobernar, y que hoy tiene al país en penumbras, precisamente a causa de sus decisiones, porque estos son apagones ideológicos, apagones generados a partir de un manejo ideológico de una empresa productiva del Estado. Y yo de verdad me muero de ganas por escuchar a Jorge Luis Montes defender a Manuel Bartlett, porque esa es una de las razones principales de por qué el sistema eléctrico nacional está tan deteriorado, porque tienen ahí a uno de los epítomes de la corrupción, un monumento a todo lo negativo en la política mexicana, y es el responsable de administrar el sistema eléctrico en todo el país. Ya quiero escuchar a Jorge Luis Montes defendiendo a Manuel Bartlett. Gracias, Víctor Cuevas. Voy ahora contigo, Juan Luis Íñiguez. ¿Solo el clima ha influido en lo que tenemos estos días en materia energética? No, pues si la ineptitud se pudiera medir en grados, mi estimado Ángel, pues este país arde, por supuesto. México está sufriendo pérdidas millonarias porque, bueno, pues si usted lamentablemente me le dijeron que iban a barrer las escaleras de arriba para abajo, pues me le vieron la cara, porque lamentablemente ahí pusieron al ícono de la corrupción en México, en esta empresa de clase mundial, que tiene operaciones con pérdidas todos los años, y que lamentablemente pues ahí seguimos insistiendo y apostando de manera terca y obsoleta por las energías sucias. Decenas de proyectos de parques eólicos se han quedado aplazados por este gobierno por una cuestión ideológica, como bien lo decía Víctor Cuevas, que orilla evidentemente a la gente morena a optar por estos proyectos con combustibles fósiles que tanto daño le hacen al país. Así que sin duda, pues esto va mucho más allá del calor. Es un tema de inteligencia. Bien, muchas gracias. 7:44. No sé, hemos sorprendido, o algunos se llaman sorprendidos después de lo que se vio la semana pasada, cuando en realidad los especialistas vinieron señalándolo de manera muy, muy concreta a lo largo de todos estos años. Cambio en la política energética por parte de las autoridades federales, siempre lo he equiparado yo al hecho de, caray, el niño tiene una uñita enterrada, bueno, pues vamos a cercenarle el pie. Vamos a amputarle el pie porque pues tiene una uña enterrada. Entonces había maneras de resolver, sí, efectivamente, las enormes canonjías que se le dieron a las empresas extranjeras en materia energética, pero se prefirió volver a un modelo que está demostrado, y lo vimos la semana pasada, es lento, es anticuado, es anacrónico, y además está plagado de corrupción, como ha sido Comisión Federal de Electricidad. Pero, pues, ¿qué hacemos ahora, Jorge Luis Montes? Sí,
contestándole a Víctor Cuevas, pues no extraña que el PRIAN esté contra la CFE. Todo lo que se busca nacionalizar, que tenga el control el gobierno, el Estado mexicano, se le van en contra porque se afecta los intereses de sus amigos, los inversionistas privados. Se decía también en la mesa que es un tema de infraestructura, puede ser, y el gobernador Mauricio Curi lo sabe, y su vocero Agustín Dorantes, que cuando pidieron los 3,300 millones de préstamo, dijeron que se iban a construir 2 subestaciones de energía eléctrica en Querétaro. No explicaron, por cierto, cómo estaba el tema de que si es una facultad del gobierno federal, el gobierno del estado iba a hacer una inversión de ese tamaño. ¿Dónde está la inversión de esos 3,300 millones de pesos que caraqueaba tanto Agustín Dorantes, que por cierto ayer pierde el debate, se ve superado ampliamente por Santiago Nieto? Gracias, Jorge Luis. Preguntarte, Sergio Camacho, es claro que la política en materia energética por parte de esta administración federal no ha sido la adecuada, lo vimos la semana pasada, y lamentablemente pues estas estaciones de ciclo combinado en la que están trabajando pues van apenas al 65%, en el mejor de los casos al 70% de el proyecto, lo cual pues implica que no van a acabar esta semana y vamos a vivir una temporada de apagones. Sí, va a ser un tema muy, muy complicado, Ángel, y como lo comentabas un rato, ¿no? Es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Sí, se venía platicando, y ahorita de nuevo hizo la referencia Jorge Luis al tema energético, ¿no? Porque hace meses hablamos del tema energético en cuanto a la impacto que tienen en el tema económico, en el crecimiento industrial de nuestro país, en el efecto del nearshoring, la relocalización de las empresas productoras, y que, se mencionó, y para el caso de Querétaro, pues era muy importante generar tener garantizada la energía para que se pueda generar este desarrollo, esta inversión, ¿no? Y entonces es muy importante. Pero bueno, contrario a esto, se están revisando números donde, pues se traen un subejercicio de 5,000 millones de pesos en temas de mantenimiento a la infraestructura, y no es no es contrastante, ¿no? Si más bien se confirma con, por ejemplo, lo que está sucediendo con las carreteras, ¿no? Que hace algún tiempo lo comentamos también, se ha dejado de invertir en el mantenimiento, y esto es un asunto que también influye en todos los niveles de gobierno, en todos los tipos de obras. Si las ejecutoras o quienes planean no tienen bien afianzados los recursos para el mantenimiento, estas obras o estas infraestructuras van a estar fallando. Bien, muchas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Víctor Cuevas. El tema de pues, las malas estrategias nos tienen hoy donde estamos en la industria energética de este país. Completamente, mi estimado Ángel, y es que además no es un tema nuevo. Desde el principio de sexenio fuimos viendo cómo desmantelaron el sistema eléctrico nacional, y todos recordaremos aquella vez que se quedó sin electricidad toda la península de Yucatán, supuestamente por el incendio en unos pastizales. Y al final, durante toda su administración, López Obrador durante varias ocasiones repitió que no iba a haber apagones, que tenían controlado el suministro eléctrico, y hoy somos una nación de apagones donde 10 de las capitales más importantes del país tienen problemas con el suministro de energía eléctrica, donde precisamente, como bien lo dicen, el asunto de las empresas, de la industria, está padeciendo fuertemente esta complejidad. Y es que al final del día, todo gira alrededor de lo que bien mencionaba Sergio. Hay un subejercicio, es decir, tenían presupuesto para invertir en mantenimiento y decidieron gastarlo en otra cosa. Hoy la Comisión Federal de Electricidad se dedica a poner antenas de internet donde ya hay cobertura telefónica, porque se están colgando de la cobertura telefónica de otras empresas, cuando deberían de estar preocupándose y priorizando el asunto para el que fueron creados, que es el suministro de energía a todos lados. Y entonces, con estos apagones ideológicos, nos tienen en la penumbra, y cada vez estamos más cerca de parecernos a Cuba, a Venezuela, que esa promesa que nos hicieron de Dinamarca. Porque al final, la pregunta que nadie nos podemos entender es que si Jorge Luis Montes dice que antes había tanta corrupción, ¿por qué no había apagones y alcanzaba para medicamentos y alcanzaba para mantenimientos en las carreteras? Correcto. Y hoy, que supuestamente acabaron con eso, no alcanza para nada. Gracias, Víctor. Voy ahora contigo, mi estimado Juan Luis Íñiguez. El tema, pues sí, el clima, pero también el asunto de las malas decisiones energéticas. Sí, mi estimado Ángel, el déficit en la generación de energía pues es evidentemente uno de los principales factores que han contribuido para estos apagones recurrentes, y hay otros elementos como las nevadas en Texas y otros más, pero sin duda pues este gobierno ha tenido una
obsesión por las energías sucias. Esto hay que decirlo y esto verdaderamente lo tenemos que analizar con frialdad, porque sin duda alguna este sexenio dejó de hacer la tarea, como lo ha mencionado Xóchitl Gálvez, no se invierte suficientemente en nuevas líneas de transmisión, se llenaron de obstáculos para la implementación de proyectos de electricidad con energías limpias y sin duda también este parón de las rondas de extracción de gas en el norte del país, pues sin duda todos estos elementos han afectado esta condición y bueno, pues lamentablemente escuchábamos al inicio de este programa cifras alarmantes en materia de la economía por la violencia. Si a esto le sumamos esta ineptitud por los apagones, se da una situación verdaderamente catastrófica. Bien, muchas gracias. Les platicaba yo a ustedes más temprano aquí en RR Noticias, el 20%, no uno ni dos, el 20% del Producto Interno Bruto de este país, de ese tamaño es el golpe económico que la violencia ha generado en diversos sectores en México, de acuerdo a un informe publicado hace unas horas y que implica que la violencia, obviamente la intromisión de los cárteles delincuenciales ha afectado en 5 billones de pesos a la economía nacional. De ese tamaño el trancazo de la violencia permitida, tolerada, a veces hasta en complicidad con algunas autoridades federales, y es cosa de todos los días en diversos puntos del país. Pero volvamos al tema eléctrico y hay más del contexto de esta mañana con Tere Garay. La mañana del pasado jueves 9 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un déficit en la generación de electricidad en el país. Explicaba que aún están por concluir algunas plantas de ciclo combinado. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad daba a conocer la noche del domingo 12 de mayo que no había ningún riesgo por el suministro de energía eléctrica en todo el país. La tarde del pasado martes 7 de mayo, el Sistema Eléctrico Nacional entró en un estado de emergencia ante el silencio de la Comisión Federal de Electricidad. Las elevadas temperaturas de los últimos días generaron una fuerte demanda energética que agudizó y exhibió las carencias de nuestro sistema de energía, a pesar de las advertencias de los expertos que ya vislumbraban este panorama. ¿Son los cortes eléctricos consecuencia de las malas decisiones que se han tomado en materia energética? ¿Está México condenado a apagones similares a los que ocurren en países como Venezuela o Cuba? ¿Cómo evitar que los apagones se conviertan en una parte de la vida cotidiana de los mexicanos? Decía, esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos el día de hoy. ¿Cómo hacerle para que esto no se convierta en el panorama de todos los días en miles, bueno, acaso millones de hogares? Porque la verdad es que los apagones de la semana pasada le pegaron a la mitad del territorio nacional. Y lo decías tú, ¿no, Juan Luis? No, creo que fue Víctor el que decía 10 de las ciudades más importantes del país, pues afectadas por el tema de que no hay energía eléctrica. Les digo, en las plantas aquí en Querétaro, todo el mundo pues parados, sin hacer nada, muchos en las casas. A mí me tocó el primer día de los apagones, ahí tienen la lavadora ahí puesta y pues la ropa remojándose porque pues todo el mundo se quedó sin energía eléctrica y la verdad es que no podemos decir que los agarraron con los dedos en la puerta porque avisos hubo, señales hubo, advertencias de los especialistas hubo. Ahora sí que como dicen los chavos, se les estuvo a di y pues la verdad es que no hicieron caso de estas circunstancias y ahora pues esperar a ver si estas estaciones de ciclo combinado que en algún momento tendrán que estar, sabrá Dios cuándo, pero en algún momento habrán de estar, a ver si aminoran esta enorme necesidad energética. Jorge Luis Montes. Bueno, Ángel, yo dudo que tu lavadora hubiera tenido agua. Sí tenía. Sí tenía, bueno, sí tenía. Porque hay un tema importante. Y detergente y suavizante, ¿eh? Todo. Bueno, la alternativa que presentó Morena para solucionar de fondo el tema energético eléctrico en el país lo votó en contra el PRI y el PAN. Eso creo que el auditorio lo debe tener muy claro. Luego, que el gobernador Mauricio Curi diga qué onda con esas subestaciones que dijo que iba a hacer con los 3,300 millones de pesos, o que nos diga Agustín Dorante, su vocero, ahora su candidato, qué onda con el tema de esas subestaciones en Querétaro, que para eso se pidió el dinero. Ahora, yo no veo las críticas por el tema de la falta de agua en Querétaro, no las he visto como se ha visto en materia energética. En Maconí, de allá viene el acueducto 2 y Maconí
Maconí no tiene agua potable. En el Huizache, que fui con Santiago Nieto hace unos días, le llevan una pipa de agua al mes porque no tienen agua potable. En Hacienda Santa Rosa, aquí en la capital del estado, no hay agua potable hace 9 meses. En Ezequiel Montes, por favor, una de las ciudades más importantes de este bello estado, en mi casa, en el barrio Los Velázquez, señoras y señores, 3 días sin agua potable. Es decir, hay problemas también importantes en materia de agua. Muy bien, muchas gracias, Jorge Luis. Preguntarte, Sergio Camacho, decíamos, el tema energético, esas plantas no van a estar, porque no creo que les vayan a acabar ni siquiera con toda la gente de Hogwarts, que se los trajeran a Harry Potter y todos con sus varitas, ni con eso acaban las plantas que faltan. Claro, Ángel, no, pues sí, hay que insistir en este tema multifactorial, ¿no? Y sobre todo el tema político que se hace referencia a las reformas, a las que se hicieron, a las que se están dejando de hacer, por así decirlo. Yo esperaría que, bueno, ahorita en este siguiente momento de transición, por ahí escuché decir a uno de los candidatos, ¿no? El péndulo debe de tirar al centro, ¿no? Si ya de un lado se lo llevaron al otro extremo, ya debería de tirar al centro para encontrar soluciones más consensuadas, sensatas y que sean reales, ¿no? Insisto, en la participación de la energía privada, la inversión privada para la generación de energía es fundamental. Está claro que la Comisión Federal de Electricidad no puede sola. El único que no ha hablado al respecto parece que ha sido precisamente el responsable, ¿no? Manuel Bartlett. Y bueno, pues ahorita que hablan de las plantas de ciclo combinado, bueno, pues reconocer que más del 60% de la producción de energía que tiene el Estado, tengo entendido, es en base a combustibles fósiles. Entonces, si en parte se responsabiliza al cambio climático, a la temperatura, de que haya generado esas afectaciones a la infraestructura de CFE, se sigue apostando a los combustibles fósiles cuando se debe de estar privilegiando medios más ecológicos, ¿no? Entonces, se tienen que juntar, sentar a dialogar y generar soluciones para todos y que no sean temas puramente ideológicos. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Ahora preguntártelo también, Víctor Cuevas, pues el tema de que pues parece como ese elefante reumático al que en su momento se refirió el presidente López Obrador, así han estado las respuestas a estos temas de los apagones. Totalmente, mi estimado Ángel, y es que decías que te quedaste sin luz en tu casa. Yo sé de alguien que no se quedó sin luz, Manuel Bartlett, porque al final tiene 23 casas, entre las que se puede cambiar. Si en una le afectan los apagones, pues se va a la otra, y así con 23. Porque esa fue la propuesta energética de Morena que tanto presume Jorge Luis Montes, poner a Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad, y su propuesta energética fue comprarle a Iberdrola por millones de dólares unas plantas chatarra a lo largo y ancho del país, que hoy precisamente son las plantas que no pueden echar a andar porque hasta para eso se necesita ciencia. Pero bueno, ahí está la marca de la casa. Se queja de que no hay agua. Pues hay que decirle a Jorge Luis Montes que los pozos trabajan con energía eléctrica, las bombas para distribuir el agua hasta su casa trabajan con energía eléctrica, y que entonces pareciera ser que no es muy brillante las conclusiones que saca, de la misma manera que no es muy brillante López Obrador al decir que no habrá apagones porque tiene la solución en esas varitas mágicas que al final hemos visto que no funcionan. Y es que estos no son apagones atípicos, son el efecto de una mala política energética, porque gobiernan desde la ideología, desde el estómago y no con la cabeza. No, y te digo, el señor Bartlett, como dijo doña Florinda, ni sufre ni se acongoja. Él dijo, ay, ¿a poco se quedaron sin luz? Pues pongan velas, ha de haber dicho el señor Bartlett, y echó a andar inmediatamente alguno de los múltiples generadores que seguramente tiene en su casa. Cierras esta ronda, Juan Luis. Sí, pues es muy interesante el planteamiento de mis compañeros con relación a visualizar a esa figura tan cuestionable, comandando a esta empresa de clase mundial que debiera de ser la CFE. Es inexplicable cómo el paso de estos 6 años nadie ha podido justificar la presencia de este señor ahí. ¿Qué le sabe al presidente? ¿Cuáles son los compromisos que se hicieron con Manuel Bartlett? Nadie, ningún dirigente de Morena, ni grande ni pequeño, lo ha podido explicar. Y mucho tiempo se le advirtió a este país que Morena representaba un verdadero peligro, y verdaderamente nos quedamos cortos. Lamentablemente estos episodios de apagones nos van a llevar al 2 de junio. ¿Qué va a pasar ese día, mi estimado Ángel, si ocurre una situación en la que no haya condiciones para poder celebrar un proceso electoral como debiera de ser por esta circunstancia? Yo lo dejo por ahí a la reflexión. Tenemos tiempo para poderlo corregir.
Y bueno, siempre que se menciona al señor Bartlett, que es un auténtico impresentable, todos le dan la vuelta. No hay uno que salga a decir, no, fíjate que este cuate es así, ya sea, nada. Y lo peor, en todos estos apagones que vivimos, es bien cierto, ni un solo día ha salido el señor Bartlett a dar la cara, a decir, oigan, pasó esto. Ni en las mañaneras, que tan socorridas son para tratar de explicar lo inexplicable, han sacado a este señor que es un representante claro de lo peor que hemos tenido en este país, y ahí sigue navegando con la bandera del partido Guinda. Oigan, vamos a la última ronda, si les parece. Nos vamos a ir a 30 segundos ya por cuestión de tiempo, así es que vamos a arrancar esta mañana con don Jorge Luis Montes. Adelante, Jorge Luis. Mira, para no dejar a mi compañero Bartlett, se la ha rifado desde el Congreso de la Unión por el sector energético. Bueno, así nos lo mandaron del PRI también, pero ¿qué lo agarraron? Pero creo porque se le ha rifado por el sector energético. Se le ha rifado por el sector energético, eso no hay duda. Uno de los cambios más importantes en la reforma es el cambio de despacho. Son los privados quienes despachan primero la energía eléctrica, tienen prioridad, y por eso vamos al Congreso de la Unión por las 2/3 partes en Querétaro, con el triunfo de Santiago Nieto, de Betty Robles y de todos nuestros candidatos a diputados federales. Van a ser clave para ello. Muchas gracias, mi querido Jorge. Perdón que te interrumpí. Yo nomás les digo, si me mandan una caja de guano de gaviota, en mí está si la agarro o si la regreso. Pero bueno, en eso están. Sergio Camacho, 30 segundos. Bueno, Ángel, pues esperemos que en esta, insisto, transición se den un debate de propuestas mucho más técnicas para temas técnicos que de otra manera, como se han venido haciendo, de manera ideológica. El mismo presidente ha presumido en otros momentos la inversión extranjera directa, que ha seguido creciendo y que es un tema. Bueno, pues un tema positivo. Bueno, pues ¿cómo es posible que con el asunto del nearshoring, de todo esto que se puede venir en un crecimiento aún mayor, se esté poniendo en riesgo precisamente por una insuficiencia energética, por una falta de mantenimiento, por la falta de apuestas a energías más limpias, alternativas? Creo que sí todavía hay un largo trecho para legislar, y espero que exista más bien un balance para que no sea un tema ideológico, sino que sean temas técnicos o temas de la consistencia que deben ser y no sectarios. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Víctor Cuevas. Hombre, pues reconocer ese sapo que se acaba de comer Jorge Luis Pondres, esperemos que le haga buen provecho. No hizo ni un gesto siquiera al comerse esa defensa de Manuel Bartlett, y al final, pues lo que vemos es que esa es la marca de la casa, la incongruencia hecha partido. Por eso ya se van este 2 de junio, porque la esperanza cambió de manos y queremos un México sin miedo y un México con electricidad. Gracias, Víctor Cuevas. Cierras la mesa de análisis político esta mañana, Juan Luis Iñiguez. Pues vamos a darle un apagón a las aspiraciones políticas de los morenistas. Vamos a mandarlos a su casa por ineptos. Yo propongo que visualicemos cómo los apagones han sido un instrumento de control político en los países donde hay intenciones de dictadura. No somos ingenuos, y desde el momento en el que la señora Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando, hay un proyecto de dictadura en este país que tenemos que terminar. No es posible que nos conformemos con esta deficiencia en materia eléctrica. Bien, muchas gracias a los cuatro por sus puntos de vista esta mañana y enriquecer obviamente la discusión en torno a este tema tan importante como es justamente las políticas en materia energética, porque ya lo vimos estos días, pues dependemos en diversos sentidos y en muchos aspectos de buenas decisiones que, la verdad, en muchos temas han brillado por su ausencia en el sector energético. Jorge Luis Montes, gracias por estar aquí esta mañana. Hombre, gracias. Me voy corriendo a seguir trabajando por la cuarta transformación para beneficiar a los que menos tienen en este país. Mi querido Jorge, un gran abrazo. Gracias por estar aquí esta mañana. Sergio Camacho, qué gustazo también. Don Ángel, también, como siempre, un gusto compartir la mesa con el equipo de RR Noticias, con mis compañeros de mesa y con todo tu auditorio. Allá a la distancia, Víctor Cuevas. Don Víctor, gracias. Es 15 de mayo, mi estimado Ángel, desde aquí un caluroso saludo y abrazo para todos los maestros forjadores de las juventudes, en especial para mi señor padre, 32 años al servicio del magisterio. Así es, un abrazote. ¿Cómo se llama tu papá, mi querido Vic? Alfonso Cuevas. Don Alfonso, le mandamos un gran abrazo allá a la distancia y felicidades también. Mi querido Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano, ya estamos con todo.
A frotarse las manos, mi estimado Ángel, yo creo que está el ánimo, la verdad, bastante puesto. Yo lamento, pues bueno, que dos americanistas connotados como la licenciada Tere Garay y el gobernador Mauricio Curi vayan a poder sufrir en estos días. Mañana les vamos a mandar unas bolsitas de té de manzanilla para el llanto que se vivirá esta noche en el Akron. Gracias, mi querido Juan Luis. A los cuatro, un abrazote. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Mucho éxito el día de hoy en sus actividades y aquí nos hallamos dentro de 8 días. Son las 8:04.